Buenas tardes. Mi nombre es Elena Sáenz, soy la directora de ANOVE, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, y lo primero que queremos es daros la bienvenida a todos los que os habéis conectado desde los distintos puntos de España y agradecer pues también la colaboración que hemos tenido de todas las universidades y todos los profesores con los que hemos colaborado para tratar de hacer llegar la convocatoria de este webinar. También por información os comentamos que el webinar se va a grabar, lo tendremos posiblemente mañana ya colgado en el canal YouTube de ANOVE, así que si alguno de vuestros compañeros pues no ha podido conectarse o queréis repetir alguna de las partes que de las ponencias que oiremos esta tarde, pues que sepáis que lo vais a tener disponible, ¿vale? Pues nada, a mí lo primero me gustaría, como os digo, dar la bienvenida y contaros sobre todo por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir en este webinar? Sabéis que hace unos días, en concreto el domingo, celebramos el Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de promover pues una alimentación saludable que proporcione alimentos para todo el planeta y hacerlo además, esto ya es un poco la versión nuestra, hacerlos de una forma sostenible, ¿no? Y contribuir también a que esos alimentos sean cada vez más nutritivos y por lo tanto contribuya a erradicar la pobreza y la mala alimentación. Bueno, pues en concreto nosotros desde ANOVE, que es la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, que está formada por las empresas y centros públicos que se dedican a investigar para el desarrollo de nuevas variedades vegetales, nos gusta resaltar que la mejora vegetal ha contribuido a la mejora de la producción de alimentos ya no solo en la Unión Europea, donde gracias a la mejora vegetal hemos conseguido a nivel global producir un 20% más de alimentos, sino que está también afrontando los retos que nos plantea pues sobre todo ahora el cambio climático, los efectos que vienen derivándose de estos cambios tan bruscos de temperatura. Estamos en mitad de octubre y prácticamente estamos con temperaturas de verano. Y lo que podemos aportar desde la mejora vegetal es investigar para que esas variedades se puedan adaptar mejor a todos los entornos de cultivo y sobre todo ser resilientes a estos cambios tan bruscos de temperatura. También hay un efecto que se está produciendo con este también cambio climático, y es que las enfermedades y plagas también se están volviendo mucho más persistentes, porque al carecer también de estos periodos fríos que teníamos en invierno, donde las plagas estaban más latentes, pues ya prácticamente tenemos una incidencia prácticamente a lo largo de todos los cultivos, ¿no? De todo el año. Es algo que está, todos estos retos, pues en el punto de mira de las personas que están trabajando día a día en la obtención vegetal, que cada vez además incorporan herramientas de más precisión y de más tecnología para conseguir que las variedades se pongan a disposición de los productores en el menor tiempo posible. Hay un dato que no se conoce mucho, pero conseguir poner una variedad nueva en el mercado está costando en torno a 1 millón, 3 millones de euros de inversión y entre 10 y 12 años de trabajo hasta que consigue esa variedad llegar al mercado. Y esto, pues dicho así aisladamente, pues puede no suponer mucho, pero si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en tomate solamente hay, en la especie de tomate solamente hay más de 800 variedades disponibles para los productores para que puedan elegir, y que en apenas 20-30 años se han puesto a disposición de los productores más de 35.000 variedades en el catálogo de la Unión Europea, pues os podéis imaginar el dinamismo y la inversión que lleva soportando el sector para conseguir, como digo, afrontar estos retos, ¿no? Tenemos también en estos momentos, además del cambio climático, sabéis que existen también, digamos, condicionantes importantes, como es, por ejemplo, el conflicto que existe con esta guerra que hay entre
entre Rusia y Ucrania que nos está afectando a todos en los suministros de los alimentos, que ha distorsionado muchísimo también toda la logística de transporte y que nos hace pensar más en intentar producir de una forma más cercana o más efectiva pues todos los alimentos que realmente necesitamos en cada país, ¿no? Habéis visto que hemos tenido tensiones sobre todo con el trigo y con el maíz, también con el aceite de girasol. Bueno, pues también desde la mejora vegetal podemos tratar de contribuir a salvar esos gaps en la medida en que seamos capaces de conseguir variedades también más productivas y que necesiten también menos nutrientes. Otro reto que sabéis que tenemos también encima es bueno, pues el reto que se ha marcado la Unión Europea con el Pacto Verde y en concreto con la estrategia de la granja a la mesa, donde se ha marcado que Europa quiere ser climáticamente neutra y lo que se pretende dentro de la estrategia de la granja a la mesa es reducir el uso de fitosanitarios en un 50% y también reducir de una forma muy importante los abonos puestos en el cultivo y también incrementar hasta un 25% la superficie de producción ecológica. Esto realmente pues requiere mucho esfuerzo investigador. Esto efectivamente no se puede improvisar de la mañana a la noche. Se están poniendo en marcha políticas dentro de la Unión Europea donde están exigiendo a este modelo de producción europeo que consigamos abordar esos retos, pero por otro lado tenemos algunas contradicciones porque también existen algunas tecnologías que se están viendo frenadas en su desarrollo debido a la regulación comunitaria, como por ejemplo está ocurriendo ahora con las herramientas de edición genética, ¿no? Tenemos ahí un potencial que podría contribuir a que esta revolución verde que ya estamos viviendo a nivel mundial pues pudiera dentro de la Unión Europea dar un impulso fuerte a la investigación, ¿no? Pero hoy por hoy las herramientas de edición genética, mutagénesis, cisgénesis, hoy por hoy la Unión Europea las ha encasillado como si fueran organismos modificados genéticamente y por tanto no es posible acceder a estas tecnologías en la Unión Europea. Pero ¿qué ocurre? El resto del mundo no se para. En el resto de muchísimos países competidores nuestros la edición genética se está utilizando y por tanto pues nuestros productores y nuestros productos en la Unión Europea tendrán que competir con productos que están entrando de fuera de la Unión Europea, producidos con herramientas que les permite ser mucho más eficaces, pero que ahora pues no pueden estar al alcance de los productores, ¿no? Esto lógicamente pues generará una competencia desleal importante porque además estas técnicas son indetectables, es decir, es imposible diferenciar mediante ningún control que se conozca hasta ahora que estas producciones que entran de fuera incorporan o no esta tecnología. Por tanto, como veis, este panorama pues es para definiros el amplio espectro de trabajo que tiene la mejora vegetal. De hecho, la propia Comisión ha reconocido que la mejora vegetal es uno de las, y en concreto ha reconocido también que la edición genética puede ser una herramienta fundamental para conseguir alcanzar los objetivos que se han fijado de aquí al 2050. Pero bueno, ciertamente han reconocido también que es necesario revisar la regulación, pero bueno, los años van pasando, la tecnología se va desarrollando y hoy por hoy pues no es posible hacerlo, ¿no? Pero como veis, pues muchas de las soluciones o de los problemas que estamos enfrentando hoy en día, la buena noticia es que desde la mejora vegetal podemos aportar soluciones y soluciones que llegarán en los próximos años. Y en esos próximos años es donde estaréis vosotros. Estaréis pues empezando a ejercer vuestra vida profesional, estaréis saliendo al mercado laboral y en estos momentos pues estaréis decidiendo en qué ámbito, en qué actividad queréis desarrollar vuestra carrera profesional, ¿no?
Y nuestro objetivo en el día de hoy es precisamente abriros los ojos sobre este mundo, ¿no? Sobre la mejora vegetal. Queremos traeros, pues, de la mano de algunos compañeros que trabajan en el sector, que os cuenten sus experiencias y que os digan también, bueno, pues cuáles son las características, los conocimientos, la formación que se requiere para trabajar en un sector como en el nuestro, ¿no? Es un sector que es ciertamente pequeño, estamos hablando, nosotros en ANOVE somos 59 asociados, de los cuales son 3 centros públicos, pero, como os digo, con una característica fundamental, y es que casi el 36% de la plantilla está directamente vinculada con posiciones dentro de los departamentos de I+D, pero también dentro de una empresa de mejora vegetal existen muchas otras posiciones y ahora lo vais a ver cuando os presentemos a los compañeros. Pero siempre, siempre, siempre tiene que haber una formación técnica de base, porque estamos hablando evidentemente de un sector muy tecnológico. Pero lo que sí os queremos decir aquí es que es un sector lleno de oportunidades, no solamente por todo lo que os acabamos de contar, de todos los retos que tenemos que afrontar y que desde la mejora vegetal tenemos capacidad de dar solución a muchos de ellos, sino porque también a nivel laboral es una salida profesional que entendemos que es interesante. Estás trabajando en un sector de tecnología, estás trabajando en el inicio de la cadena, por lo cual te da una visión sobre todos los eslabones de la cadena, porque al obtener una variedad nosotros tenemos que pensar pues en el productor que va a utilizar la variedad, hacerle más fácil el manejo de la variedad, que sea resistente a las enfermedades, que se pueda manejar bien de forma mecanizada. Tenemos que pensar también en que ese producto a lo mejor tiene que tener una transformación industrial, porque sea, bueno, pues desde una fibra de algodón a un tomate que vaya a ser procesado o a una remolacha, y tenemos que pensar también cómo aportamos a esa variedad las características que permitan hacer más eficiente el proceso industrial. También tenemos que pensar en los programas de mejora que esas variedades tendrán que ser transportadas si es un producto en fresco. Imaginaros un tomate pues, producido en Almería, viajando a Alemania, tiene que aguantar de forma correcta un transporte preferiblemente en frío, pero que digamos que no se altere durante el transporte. Y también tenemos que pensar, y es lo más importante, en el productor, en el consumidor final. El consumidor cada vez es más exigente, nos está pidiendo productos disponibles durante todo el año. Nadie ya concibe comer tomates en temporada, quiere comer tomates todo el año. Quiere productos de calidad, productos a buen precio, quiere diversidad. Ya no nos conformamos con el tomate normal, tenemos el tomate pera, los tomates cherry, tomates más dulces, más ácidos. Hay que pensar en los gustos del consumidor. Y además buscando también que esos productos tengan también características nutricionales añadidas. Queremos que esos productos sean sanos y que contribuyan también a la mejor alimentación de la población. Por lo tanto, como veis, la misión que tiene el breeder, el que está ahí al inicio de la cadena, cuando está pensando qué variedad quiero yo sacar al mercado, qué variedad tengo que investigar, fijaros la cantidad de eslabones de la cadena que tiene que tener en la cabeza para afrontar todos esos retos, ¿no? Y por eso creemos que es un sector también tan atractivo, ¿no? Porque tienes una visión muy amplia de la agricultura, no estás trabajando en un punto concreto de la cadena, pero estás trabajando en el laboratorio, en el campo, junto al agricultor, junto al industrial y también con una vista muy puesta en lo que quiere el consumidor final. Por tanto, pues como decimos, creemos que es una actividad de muchísimo interés y sobre todo que aporta a la economía y a la agricultura valores esenciales. Fijaros que últimamente ha habido unos informes que se han publicado. Si alguno tiene interés, está en nuestra página web. Hay un informe firmado por Nolepa que estudia la agricultura a nivel europeo. Y también hemos hecho otro estudio en España de la Fundación Cerdá, donde se deduce
que de la progresión que ha tenido la productividad agrícola, al menos el 50% de ese incremento de productividad se debe exclusivamente al impulso de la mejora vegetal. Fijaros si es importante, ¿no? El resto de los factores de producción es responsable de ese otro 50%, pero el 50% al menos, incluso según cultivos y según autores llegan a decir que hasta el 90%, pero bueno, dejémoslo a nivel global en el 50%, el responsable es la mejora vegetal. Así que, bueno, esto es lo que os queríamos contar. También vamos a dar paso ahora a la presentación que nos ha traído Diego Orzáez. Diego es investigador senior del CSIC y colidera el grupo de genética y biotecnología de plantas. Este laboratorio forma parte del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Es una unidad conjunta entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Ha trabajado en distintos proyectos en la Universidad de Wageningen y en 2004, creo, volvió a Valencia, donde está a cargo de los proyectos de investigación de ingeniería genética y biología sintética. Y bueno, pues lo que Diego nos va a comentar, lo primero, agradecerle muchísimo, Diego, que estés con nosotros. Es, además de buen científico, es un excelente divulgador científico, cosa que se agradece doblemente. Y bueno, lo que nos va a comentar un poco es su visión de cuál es la contribución de la mejora vegetal a la sostenibilidad de la agricultura en la agricultura. Muchísimas gracias y te dejamos paso, Diego. Muchas gracias. Hola, Elena. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y enhorabuena por la excelente iniciativa que supone el poner delante o crear estas jornadas sobre mejora genética, sobre obtentores, sobre al abasto de los, como tú bien has dicho, de los mejoradores del futuro, los que tienen que darnos, que poner las bases para darnos de comer y para asegurar la sostenibilidad del planeta en el futuro, que eso es la audiencia que nos está escuchando. De hecho, yo lo que voy a hacer es un poco reiterar aquellas ideas que Elena ya ha puesto sobre la mesa, apoyándome en alguna diapositiva para que la podáis ver mejor. Y es uno de los dos objetivos que tengo en esta charla, es convenceros y reiterar la necesidad que tenemos de avanzar en la mejora genética y de utilizar el aspecto fundamental o lo fundamental que es la mejora genética para avanzar en la sostenibilidad en el planeta. Y luego, por otra parte, yo trabajo en la academia, trabajo en el CSIC y, por tanto, tenemos el lujo de poder mirar un poco la tecnología con un poco de perspectiva, si queréis, con las luces largas puestas, mirar un poquito más allá de cómo va a ser un poco la tecnología, o cómo está siendo ahora la tecnología un poco más puntera y cómo pensamos que puede progresar en el futuro, ¿vale? Entonces, dar un poquito de perspectiva. Pero, como digo, básicamente voy a reiterar y profundizar un poco sobre los aspectos en los que ya ha hecho hincapié Elena, y uno es que en el planeta tenemos un problema, y tenemos un problema grave. Estos son datos que he sacado de un informe que ya tiene algunos años de la Organización Mundial de la Salud, que es de la FAO, que habla del futuro de la alimentación y de la agricultura en el mundo. Y lo primero que podemos ver es cuál es la tendencia a los aumentos de población en las próximas décadas, y vemos que, sobre todo en África, la tendencia es a aumentar considerablemente la población hasta llegar a más de los 4 billones, miles de millones de habitantes. En Asia parece que se va a estabilizar, pero no hasta 2030 o 2040, y eso tiene como consecuencia un incremento en la demanda de producción agrícola, porque al fin y al cabo, y en eso quiero hacer hincapié y haré hincapié varias veces, la demanda para la sostenibilidad requiere, o uno de los aspectos
en que consiste tener un planeta sostenible es producir más con menos recursos, pero los aumentos en productividad son también un aspecto de la sostenibilidad, habida cuenta de los aumentos en población o del incremento de población que se espera para los próximos años. Como podéis ver en esta gráfica, en lugares como el África subsahariana o en el sur de África, tenemos que doblar nuestra producción agrícola en 2050 para poder dar respuesta a esa demanda. Y además, tenemos otro problema que todos conocéis, que es el cambio climático, que su principal manifestación es el aumento gradual y sostenido en las temperaturas medias del planeta. Y tenemos, como consecuencia de ello, toda una serie de problemas asociados de estrés biótico y, por ejemplo, de cambios en el ecosistema, que una de las cosas en las que más se manifiestan es la aparición de nuevas enfermedades y nuevos parásitos, nuevos patógenos que se van moviendo de unos lugares a otros y atacan a nuestros cultivos. Dicho esto, pues está claro que tenemos un problema y además tenemos una serie de retos de desarrollo sostenible que los pongo aquí, pero supongo que todos los conocéis, que han sido definidos por las Naciones Unidas. Y la mejora genética, en general, la agricultura, está en la base de la respuesta de muchos de ellos. Entre ellos, por supuesto, el objetivo de eliminar completamente el hambre en nuestro planeta, pero también el de eliminar la pobreza, el aumentar los niveles de salud y de bienestar, y otros muchos que a lo mejor no estamos pensando ahora como directamente relacionados con la producción agrícola, pero que a lo largo de la charla intentaré convencerlos de que en parte al menos sí que lo están, como la producción responsable, como las ciudades sostenibles, como la energía accesible y, por supuesto, el cambio climático o la vida sobre la Tierra. Como podéis ver, hay muchos desafíos que están enfrente, o sea, que tiene que soportar la agricultura del siglo XXI, limitaciones del suelo. Para dar respuesta a esos criterios de sostenibilidad, como la limitación del uso de suelo y limitación de agua, hemos hablado de la adaptación del cambio climático, manteniendo o aumentando la productividad. También, obviamente, reduciendo, como ha dicho antes Elena, el uso de fertilizantes y pesticidas, y todo ello manteniendo nuestra seguridad alimentaria. La presión, como os podéis dar cuenta, es enorme. Y, por si fuera poco, nos encontramos en una situación en la que, como para dar respuesta a esos criterios de sostenibilidad y para reducir el impacto sobre nuestro planeta, pues nuestros gobernantes tienen una serie de criterios, se han puesto una serie de actuaciones, entre ellos el Green Deal y la estrategia de la granja a la mesa, en el que hay predicciones que proyectan que va a tener una serias consecuencias en nuestra capacidad de producir alimentos y en nuestra capacidad de mantener los niveles de producción agrícola que tenemos hoy en día. Este es un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, bastante polémico, por cierto, lo voy a decir, por lo visto es un informe bastante polémico que trata de ver cómo son los impactos de estas dos estrategias sobre la producción en Europa y en el mundo, ¿vale? Y si podéis ver, aunque digo que esto son como siempre predicciones y hay opiniones para todos los gustos, pero las predicciones son de que podemos llegar a disminuir hasta un 12% la producción en general y aumentar los precios de los alimentos hasta un 153%, etcétera, etcétera. A raíz de la implementación, podemos pensar que necesaria hasta cierto punto esas estrategias para avanzar en la sostenibilidad. Luego, más retos todavía para la agricultura. Como os dais cuenta, se amontonan los problemas para nuestra producción agrícola.
¿Y cuáles son las soluciones? Pues las soluciones, aparte de una buena política y una buena gobernanza, las soluciones tienen que ser, en su inmensa mayoría, al menos en mi opinión, soluciones tecnológicas. Hemos de recordar que la agricultura, al fin y al cabo, es una tecnología que se empezó a desarrollar en el Neolítico. Y como tal, las soluciones vendrán fundamentalmente del desarrollo de esa tecnología. Y en ese desarrollo de tecnología tenemos diferentes herramientas tecnológicas que todas ellas tenemos que ponerlas a trabajar a favor de esa sostenibilidad y de ese en la agricultura. Y hay muchas de ellas que, como digo, todas son importantes, pero precisamente la mejora genética vegetal es quizá, y según muchos autores, la que más ha contribuido en el pasado a los aumentos de productividad y de sostenibilidad, al fin y al cabo, de la agricultura en las últimas décadas, y que posiblemente con las proyecciones son que también contribuirá en el futuro, y posiblemente y su contribución dependerá un poco de hasta dónde podamos avanzar tecnológicamente, y eso es lo que voy a intentar explicar. Bueno, hay algunos estudios, hay muchos estudios, también Elena ha hecho ha hecho referencia a algunos. Yo aquí he traído uno de un grupo de estudios HFFA, en el que tratan de estimar cuánto hubiésemos perdido en esta gráfica cuál hubiese sido la pérdida en rendimiento en los diferentes cultivos si no hubiésemos dispuesto de la mejora genética en las últimas 2 décadas. Y como veis, se calculan pérdidas de productividad de entre el 10 y el 35% en los diferentes cultivos. Y también en este estudio, le da mucho peso al efecto de la mejora vegetal sobre los aumentos de productividad, pues veis que casi, si veis en este gráfico, casi la mayor parte, en muchos casos hasta el 90% en algunos cultivos, de los aumentos de productividad también en las últimas 2 décadas son equiparables o son atribuibles a las mejoras introducidas por la mejora genética. Pues bien, también en este estudio queda claro en esta gráfica, si os fijáis, que trata que la contribución solo con la contribución de la mejora genética podremos contrarrestar, al menos en parte, las pérdidas en capacidad productiva que nos vienen dadas por las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad que se ha planteado la Unión Europea como estrategias de futuro. Es decir, inevitablemente este estudio es un poco menos pesimista que la del USDA, pero inevitablemente sí necesitamos, y ese es el mensaje para llevarse, el takeaway message, como dicen los ingleses, es el mensaje que tenemos que llevarnos. La única forma de responder a los desafíos del cambio climático y la única forma de contrarrestar los desafíos añadidos de nuestros objetivos autoimpuestos en la Unión Europea es mediante el uso de las técnicas de mejora genética. ¿Y cuáles son esas tecnologías de mejora genética y cómo se regulan en la Unión Europea? Pues básicamente hay 3 formas de hacer mejora genética, lo que llamamos, lo que podemos decir la mejora genética clásica, que está basada en introgresión, hibridación y cruce, y recientemente se ha convertido en una herramienta tremendamente potente, sobre todo por la mejora moderna asistida por marcadores, etcétera. Y es como digo, una estrategia muy potente que es lo que nos ha llevado hasta aquí, básicamente. Y hay otras 2 formas de mejora, la que llamamos mejora que utiliza el DNA, la tecnología del DNA recombinante, los transgénicos, para entendernos. Y luego hay unas técnicas de mejora que en realidad también producen cambios en el DNA, que producen
mutaciones en el DNA y que no son las que podríamos llamar no GMO, porque en realidad estamos generando organismos modificados genéticamente, pero que se entran o se clasifican dentro de lo que se llama en la legislación europea el anexo 1B, que consiste, son técnicas como la mutagénesis al azar producida por sustancias químicas, por rayos X, por bombardeo de neutrones, la fusión celular, etcétera, que son técnicas que producen modificaciones genéticas en el organismo y que posteriormente, en la planta, y que posteriormente nosotros seleccionamos para buscar caracteres positivos o caracteres beneficiosos, pero que este grupo de técnicas existía previamente a la introducción de la regulación de transgénicos y por tanto se incluyeron dentro de un anexo que se llama el anexo 1B, que permite utilizarlas sin necesidad de circular por los complejos recovecos legales y altamente complejos de la transgénesis, que prácticamente impide el poder utilizar organismos genéticamente modificados en Europa. Bien, pues en los últimos años, como muchos de vosotros sabéis, ha aparecido una nueva serie de tecnologías que no se pueden considerar directamente transgénesis porque no utilizan genes de otras especies, no las introducen genes de otras especies dentro de las plantas de mejora, y que quedaría un poco a caballo entre todas las diferentes tecnologías, y que en algún momento se tuvo la esperanza de que quedasen englobadas dentro de este anexo 1B y que por tanto no estuviesen reguladas o no tuviesen el tipo de regulación que tan estricta como tienen los transgénicos en Europa. Y me voy a centrar un poquitín en desarrollar de qué forma esas nuevas tecnologías de mejora pueden contribuir a acelerar o a facilitar el desarrollo de objetivos de mejora que estén relacionados con los objetivos de sostenibilidad. Entonces, en una primera parte voy a hablar un poquitín de estas tecnologías de mejora y posteriormente ya me voy a meter un poco más en visión de futuro, no necesariamente con las nuevas tecnologías de futuro, sino también con las nuevas tecnologías de mejora, sino también con tecnología recombinante. Bien, ¿cuáles son estas nuevas tecnologías de mejora? Pues hay varias de ellas, no voy a entrar en describirlas todas. El injerto sobre transgénico, la cisgénesis, la intragénesis, la metilación del DNA dependiente de ARN, pero hay un grupo que podemos clasificar como herramientas de mutación, de mutagenes dirigida, es decir, un grupo de tecnologías en las que introducimos, en lugar de introducir mutaciones al azar, lo que tratamos es de introducir cambios muy específicos y muy dirigidos en el genoma de las plantas. Genomas que, por cierto, de los que, por cierto, cada vez tenemos más información, y es lo que nos permite, junto con estas tecnologías, el poder ir avanzar mucho en aspectos de mejora. Y para centrar un poquito el tema, la herramienta más que todos seguramente conocéis, la herramienta que más éxito ha tenido en los últimos años es la edición genética basada en CRISPR-Cas, que básicamente yo me suelo ventilar la explicación de lo que es esta herramienta como comparándolo con un buscador de Google o como un buscador dentro de un programa de texto, porque es exactamente lo que es. Cas9 o CRISPR-Cas lo que es una proteína que es muy fácilmente programable y que funciona exactamente como el buscador de vuestro programa de Word. Imaginad que el genoma es un texto complejísimo, el Quijote, un libro de instrucciones complejísimo, y encontrar aquella palabra dentro del libro de instrucciones que queréis cambiar, que queréis modificar, sería una tarea complejísima si no contaseis con esa herramienta que es el buscador. En el buscador ponéis la palabra que queréis cambiar y enseguida en un texto de 1000 hojas es capaz de detectar la palabra, y ahí podéis hacer vuestra edición. Pues lo mismo, exactamente lo mismo hace CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es una proteína que sabe buscar, se le carga con una pequeña información genética y sabe buscar, que es un pequeño RNA, y sabe buscar exactamente esa secuencia dentro de la inmensidad del genoma.
¿vale? Aquí he tomado de Blade Runner la secuencia de un genoma, en este caso un genoma humano, y lo que haría es buscar exactamente dónde está la secuencia que quiero cambiar. Y llega allí y además CRISPR-Cas lo único que, además de ser un maravilloso buscador, igual que el buscador de Word, lo que tiene es una actividad nucleasa, es decir, puede cortar el DNA allí donde encuentra la secuencia que está buscando. Funciona como una tijera molecular. Y lo que ocurre inmediatamente después es muy curioso. Lo que ocurre inmediatamente después es que CRISPR-Cas es capaz de introducir un corte y cuando la maquinaria celular lo repara, entonces se produce una mutación. Con lo cual, lo que puede generar son mutaciones en sitios específicos del genoma. Si eso lo unimos al hecho de que conocemos la secuencia de los genomas, pues es aquí que podemos encontrar fácilmente esa mutación. Podemos producir esa mutación. En general, el editado, podéis entender por eso que el editado genómico CRISPR-Cas es una tecnología de mejora rápida, precisa y relativamente sencilla. Eso no se infiere necesariamente de lo que he dicho, pero me creéis si os digo que tecnológicamente es relativamente sencillo el crear esas mutaciones. Como digo, aprovecha información genómica y eso está al abasto de todos porque las informaciones genómicas de la mayor parte de los cultivos están libres y accesibles a todo el mundo y se puede llevar a cabo tanto sobre variedades élites como variedades locales y eso no está reñido en absoluto con los principios de preservación de biodiversidad, sino todo lo contrario, los refuerza, porque está al abasto de esa información genética, como digo, está al abasto de todos. Bueno, ¿qué podemos hacer con la edición genética CRISPR? Básicamente podemos hacer tres cosas. La más sencilla y de la que voy a hablar en casi todos los casos de ejemplos que voy a poner a continuación es hacer un pequeño cambio, como os he explicado, un pequeño cambio de la información genética muy, muy pequeño, porque, como digo, CRISPR lo que hace es cortar allá donde le hemos mandado, como si mandamos como si tachásemos en un texto, y entonces lo que hace la célula es romper una frase, romper un trozo de información. De esa forma, lo que creamos es una pérdida de función de un gen. Hay estrategias un poquitín más complicadas que también se pueden hacer con CRISPR, que consisten en no solamente tachar algo, sino reescribir. Y podemos reescribir, esa estrategia se llama SN2 o SND3, podemos reescribir una pequeña palabra, unas pocas letras, poniéndole un molde, mandando a la célula un pequeño molde con las instrucciones del cambio que queremos hacer, o incluso introducir páginas enteras de información, es decir, podemos cambiar completamente las instrucciones. Pero fundamentalmente la mayor parte de las estrategias que se utilizan ahora corresponden a este SND1 que es tecnológicamente mucho más sencillo, aunque cada vez podemos introducir también, la tecnología nos permite más y más entrar también en estas dos otras modalidades que son SDN2 y SDN3. Y luego, aparte de estas capacidades, hay algo, una ventaja fundamental o que me gustaría hacer hincapié de las herramientas de CRISPR es la capacidad que se llama de actuar en modo multiplexing. Es decir, podemos programar de forma simultánea varias guías o varias moléculas de estas de CRISPR-Cas para que vayan de forma simultánea, como digo, a diferentes lugares del genoma. Y eso nos permite hacer algo que hasta ahora, y yo creo desde mi punto de vista, la principal ventaja de CRISPR-Cas con respecto a las técnicas tradicionales superpotentes que han funcionado hasta ahora de mejora genética, es la capacidad de ir a varios loci de forma consecutiva y crear mutaciones, como digo, simultáneas. De esa forma podemos fácilmente, de forma rápida, eliminar o mutar familias génicas o genes redundantes, cosa que es muy difícil conseguir mediante otras tecnologías, y también podemos piramidar caracteres, conseguir más de un carácter o más de un objetivo de mejora de forma simultánea. Y eso sí que supone una auténtica ventaja tecnológica con respecto a otras
tecnología, sobre todo en aquellos casos, como ocurre en muchos cultivos, en que no nos encontramos con organismos diploides, sino con organismos tetraploides, hexaploides, alotetraploides, en los que hay muchísima redundancia génica y para eliminar una función hay que mutar muchos genes simultáneamente. Vale. Lo que voy a hacer a continuación es poneros algunos ejemplos, pero para nada exhaustivos. Las he tenido que. No es un repaso exhaustivo, no podría hacerlo en absoluto, porque ya hay muchos casos de ejemplos de mejora genética que tiene que ver con la sostenibilidad y que se ha ido haciendo en los últimos años utilizando estas nuevas técnicas de mejora. Simplemente para dar una idea, y en particular CRISPR-Cas, para daros una idea de hasta qué punto esta mejora genética precisa puede suponer una ventaja para poder tener nuestros objetivos, para llegar a nuestros objetivos que, como hemos estado insistiendo a lo largo de esta charla, son la sostenibilidad. Como hemos dicho, se han utilizado CRISPR-Cas para conseguir mejoras en productividad, para resistencia a plagas y enfermedades, para mejora frente al estrés ambiental, domesticación acelerada de cultivos, mejora de la calidad y, por ejemplo, otra cosa de lo que voy a hablar brevemente es algún caso de adaptación de cultivos a ambientes urbanos. Bueno, empezando con algunos ejemplos sobre resistencias a bioagresores, que es una palabra que aprendí en el contexto de ANOVE hace solamente unos días. La obtención de resistencias mediante esta técnica de pérdida de función, SDN1, está basada fundamentalmente en el hecho de que hay algunos genes que llamamos de factores de susceptibilidad, que son necesarios para que el patógeno, para que la bacteria o el hongo en particular sean capaces de infectar a la planta. Y generalmente estos factores de susceptibilidad son unos buenos targets para hacer mejora y para aumentar la inmunidad de la planta. Y un caso claro y uno de los primeros ejemplos en los que se vio la potencia de CRISPR es el caso de resistencia a oidio en tomate, en la que mutando este gen, el gen MLO1, que es un factor de susceptibilidad, podemos conseguir plantas de tomate resistentes a oidio. Generalmente estos casos de resistencia suelen estar acompañados de unas pérdidas de productividad, pero lo interesante del caso, y esto es bastante reciente, es que con CRISPR podemos generar nuevos alelos, algunos alelos que son pérdidas, aquí como veis son pérdidas pequeñas de piezas de DNA, de trozos de DNA, pero en otros alelos que se generan con CRISPR-Cas o con otros sistemas de edición se han conseguido genes, nuevas resistencias que no están acompañadas de penaltis en el crecimiento. Otro caso muy bonito desde mi punto de vista es caso de resistencia, también un gen de susceptibilidad, el causante del tizón bacteriano en el arroz, en el que en este caso hay 3 genes que se llaman genes SWEET, que son genes que los aprovecha la bacteria para infectar las hojas de arroz y necesita los 3. Si cualquiera de los 3 está activo, no confiere resistencia, porque cualquiera de los 3 le sirve para colonizar la planta. Sin embargo, mediante el multiplexing del que os hablaba previamente, es posible, o ha sido posible, con relativa facilidad, conseguir mutar los 3 genes y de forma simultánea, de esta forma, en poco tiempo, tener la resistencia de amplio espectro frente a Santomonas, que es una enfermedad, sobre todo en determinados lugares de Asia, y empieza a serlo también en lugares en África, un auténtico problema para la seguridad alimentaria en esos países. Otros aspectos, otro caso interesante, sobre todo en el contexto de la resiliencia de los cultivos, es la capacidad de generar nuevos cultivos resilientes por domesticación de nuevo de cultivos silvestres. Por ejemplo, en este caso me parece muy interesante el ancestro, si queréis, un
tomate primitivo, que es el Solanum pimpinellifolium, mediante, como sabemos mucho de tomates, sabemos mucho del desarrollo de tomate y los genes que han hecho, que se han cambiado para domesticar el tomate y conseguir los tomates que tenemos hoy en día con grandes capacidades, grandes frutos y alta producción, pues podemos recapitular mediante edición genética de una tacada, de forma muy rápida, parte del proceso de domesticación, y de esa forma, en este caso, con unos pocos genes de edición genética, estos autores consiguieron aumentar por 3 el tamaño de fruto, por 10 el número de fruto y por 5 el contenido de licopeno de los frutitos de Solanum pimpinellifolium, y de esa forma fijaros que estas especies ancestrales, estas especies primitivas, tienen mucha mayor resiliencia porque no han pasado por procesos de mejora que han arrastrado o que han perdido alguna de sus capacidades silvestres, y eso nos puede generar nuevos cultivos con nuevas capacidades. Y luego finalmente lo que tenemos y que resulta muy interesante también es, y fijaros que estoy aquí poniendo la parte de la derecha, qué desafíos de sostenibilidad estamos tocando en cada caso. También tenemos mejoras, podemos pensar en mejoras, y de hecho se piensa en mejoras en la composición y en la cantidad, la calidad y el contenido nutricional, y hay muchísimos ejemplos, pero me gustaría destacar obviamente uno que nos pilla cerca, que es lo desarrolló Francisco Barro en Córdoba, y que consiste en eliminar las genes de alfa-gliadina en trigo y de esa forma crear trigos, variedad de trigo con muy bajo contenido en gluten y apto para celíacos. O, como ejemplo final, otro ejemplo que me gusta mucho es adaptar a la agricultura urbana y a determinados cultivos, como el caso del tomate, a la agricultura urbana y al crecimiento en invernaderos de cultivo vertical. Como os digo, conocemos mucho sobre el desarrollo del tomate, sobre los genes que determinan ese desarrollo, y con unas pocas mutaciones en genes como SPG5 y SP, es el pruning, estos investigadores fueron capaces de crear variedades adaptadas. Generalmente podemos crecer en agricultura vertical y en hidroponía en varios niveles con facilidad cultivos de hoja, pero cultivos como el tomate se resisten por su estructura. Sin embargo, podemos cambiar esa estructura y adaptar otros cultivos de fruto también a la agricultura vertical, y por tanto contribuir a las ciudades sostenibles y más vivibles. Bien, por último, vamos a poner un poquitín de marchas largas y vamos a ver de qué forma podíamos seguir contribuyendo a la diversidad si pudiésemos, y en otros países se puede y en otras áreas económicas se puede, avanzar también mediante la mejora del DNA recombinante y de la transgénesis. Y aquí nos podremos extender a otros campos también de sostenibilidad, y voy a poner solo unos ejemplos. Un ejemplo es el derivado del hecho de que las plantas son las mejores bioproductores de biomasa y de carbono reducido sobre la faz de la Tierra. Fijaros que el 81% de toda la producción vegetal, de toda la biomasa que se produce en la Tierra, está producido por las plantas. Están especialmente adaptadas como bioproductores. Y por eso muchos pensamos, y mucha gente, y de hecho aumentan cada vez más los desarrollos en ese sentido, que dentro de las necesidades de producción, de bioproducción que tenemos continuamente y que de forma creciente en todo el mundo, que tienen que ver con la producción de medicamentos, de todo tipo de sustancias, enzimas, etcétera, las plantas pueden aportar sostenibilidad como alternativa a otros procesos de bioproducción que normalmente tienen altos requerimientos, sobre todo de energía. Esto es el concepto que se llama plantas biofactoría, y que se ha conseguido un relanzamiento en los últimos años, y que ya haya alcanzado su madurez precisamente este año, porque tenemos al abasto la primera vacuna recombinante producida en esta plantita que se llama Nicotiana ventamiana, que es la planta biofactoría por excelencia, la planta que se utiliza en la industria para producir todo tipo de compuestos, vacunas, anticuerpos, pequeños metabolitos, y en particular, como digo, la empresa Medicago este año ha comercializado, ya puede comercializar la primera vacuna que ha estado producida
que ha sido producida en plantas biofactoría de Nicotiana bentamiana. Y podemos hablar de otros, si seguimos poniendo las luces largas, y nunca, mejor dicho, lo de luces largas, podemos pensar en otros usos de las plantas, de la mejora de las plantas. Por ejemplo, hay un desarrollo interesantísimo de una empresa que se llama Light Bio, que se ha aliado ahora con posiblemente la mejor empresa o la empresa pionera de biología sintética, que produce plantas autoluminiscentes. A baja intensidad todavía, pero visible por el ojo humano, y que puede generar, aquí veis algunas fotos, que producen luz por sí mismas, sin necesidad de añadirle ningún sustrato. Se le ha introducido a estas plantas una ruta metabólica de hongos que habitan en los bosques tropicales y que son por sí mismos autofluorescentes, y conseguimos plantas que emiten luz por sí mismas. Y con un poquito más de intensidad podemos pensar en reducir las necesidades de iluminación urbana, etcétera, si podemos disponer de este tipo de plantas. O otras empresas que están ahora mismo desarrollando sustitutivos de proteínas de la carne utilizando también plantas, ¿vale? Son algunos ejemplos, y me voy a detener en dos ejemplos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando en nuestro laboratorio en ese sentido de las plantas biofactoría. Uno son los nuevos cultivos industriales que sustituyen el uso del tabaco por tratan de sustituir el uso para fumar del tabaco y convertirlo en una biofactoría de productos de alto valor añadido. Tenemos esa necesidad de cambiar el uso que le estamos dando al tabaco sin afectar al desarrollo de las áreas donde ahora mismo se cultiva tabaco, como en Extremadura. Y lo que hacemos es, mediante edición genética CRISPR-Cas, conseguir una serie de características en la planta, sobre todo un cambio en su composición, eliminando la nicotina, y en su lugar consiguiendo otras moléculas, la acumulación de otras moléculas de valor añadido. También dentro de una estrategia de biorefinería, lo que tratamos es de darle un valor añadido al tabaco por su composición química, por su enriquecimiento en moléculas de alto valor añadido, que le permita, como digo, evitar cambiar su uso y utilizarlo en el contexto de una biorefinería de residuo cero. O este otro proyecto en el que estamos embarcados, que nos parece muy ilusionante, que utiliza la transgénesis y la ingeniería metabólica para generar plantas que emiten feromonas de insectos para confusión sexual. Como sabéis, una de las vías más sostenibles de luchar contra las plagas hoy en día es el uso de feromonas de insectos que lo confunden a los insectos, evitan que se apareen de esa forma que pongan huevos sobre larvas, crezcan las larvas sobre el cultivo. Estas feromonas se sintetizan de forma química y eso tiene un cierto problema de sostenibilidad, y nosotros lo que estamos haciendo en diferentes proyectos, lo que hemos conseguido ya, es introducir los genes de la polilla que producen la feromona de una polilla en particular, introducirlos en la planta, y de esa forma hemos llegado a generar plantas que emiten esas feromonas, y que pensamos que en el futuro puede ser una forma para bioproducción de esas feromonas y tener un sistema más sostenible todavía para eliminar o para luchar contra las plagas sin necesidad de síntesis química. Bien, y con eso voy a acabar. Solamente deciros que hasta el momento voy a intentar dejar la miel en los labios. Todo lo que hemos hablado son cambios en el DNA, y cambios que podríamos llamar de hardware. Simplemente lo que hacemos es hacer pequeños cambios, sobre todo en la parte de edición genética. Lo que hacemos es romper DNA y como mucho cambiar un poquito el hardware. Pero en el futuro lo que veremos es introducir nuevos programas, introducir nuevas funciones génicas, de lo que se basa la biología sintética, y poder programar las plantas para que generen para que respondan de forma diferente a cómo están genéticamente programadas para
para responder. Bien, y eso me lleva a las conclusiones, no me enrollo más. Me gustaría simplemente, si hay algo que llevarse, alguna idea que llevarse a casa, es que son estas tres. La primera es que la mejora genética es una de las herramientas tecnológicas más potentes de que disponemos para avanzar hacia un futuro más sostenible, que no debemos subestimar la contribución de vosotros mismos, de los ingenieros y mejoradores genéticos, en garantizar un futuro sostenible. En cierto modo, sois o seréis los héroes del planeta del futuro. Y en último término, que la adopción de nuevas tecnologías para mejora genética deben basarse en un riguroso análisis riesgo-beneficio que se base en la evidencia científica y no dejarnos llevar por otras disquisiciones. Y con eso acabo mi intervención y os doy gracias sinceras por vuestra atención. Eso es todo. No, Diego, pues muchísimas gracias porque, bueno, siempre que veo tu presentación veo cosas nuevas. La ciencia no para y la verdad es que es interesantísimo porque además has abierto también mucho más el foco. Nosotros hemos empezado hablando del Día Mundial de la Alimentación, de la importancia de producir más alimentos, pero a veces nos olvidamos que las plantas pueden hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y estamos hablando de vestirnos y estamos hablando de energía, estamos hablando de mejora del medio ambiente y de infinidad de aplicaciones, ¿no? Por tanto, pues muchísimas gracias, ¿no? Pues bueno, vamos a dar paso a la mesa redonda en la cual Diego se va a quedar porque aunque en principio la mesa redonda está pensada para que personas que están trabajando en las empresas del sector os comenten un poco cómo es su trayectoria, en qué consiste su trabajo, cuáles son las oportunidades. También pensamos que muchos de los que estáis allí o algunos de los que estáis allí también podéis estar pensando en dedicaros a la ciencia, en incorporaros en una cátedra, en colaborar en proyectos de investigación. Pues por eso le hemos pedido también a Diego que se quede y en alguna de las preguntas pues también le haremos que participe, ¿no? Bueno, pues si me permitís os voy a presentar a nuestros ponentes en la mesa redonda. Tenemos a Pilar Checa. Pilar Checa trabaja en Syngenta. Luego voy a preferir que os presentéis vosotros mismos en cuanto a qué tareas hacéis, pero tenemos con nosotros a Pilar Checa de Syngenta, a Javier Cortés de Lidea Seeds, a Christophe Bouchet de Agroselection Fruit y tenemos a Carlos Fernández Castañeda de Semillas Fito. ¿Vale? 4 personas que han hecho su carrera profesional aquí y con los que vamos a hablar a lo largo de esta mesa redonda. También aprovecho para deciros que por favor, si vais teniendo preguntas, las vais poniendo en el chat, que nos las harán llegar a final de sus intervenciones para poder atender a las dudas o al interés que podáis tener, ¿no? Bueno, pues si me permitís vamos a empezar y me gustaría pues comenzar con una ronda de presentaciones, ¿no? Que nos contéis quiénes sois, qué funciones tenéis en la empresa en la que estáis y también muy brevemente cuál ha sido la trayectoria personal y profesional hasta llegar a la posición que estáis. Así que por favor pues agradecería por ejemplo a Pilar si puedes comenzar tú, por favor. Claro, estupendo. Bueno, pues primero encantada de estar aquí y muchas gracias por invitarnos y por tener esta oportunidad de presentar un poco nuestra experiencia, nuestro trabajo y las posibilidades que hay y la verdad, transmitir, quizá mi objetivo sería transmitir esta pasión que nos rodea a los mejoradores vegetales, ¿no? Yo llevo trabajando en Syngenta 27 años, de los cuales 26 me he dedicado a mejora. He estado en el departamento de breeding de vegetales desde que terminé básicamente la carrera, que hice agrónomos en Valencia. Yo soy de Valencia, pero me vine a Almería
cuando empezaron un poco a estas empresas, estas multinacionales, a expandirse aquí en España y a formar grupos de investigación, grupos de mejora vegetal. Entonces, pues me incorporé al equipo de breeding, al equipo de mejora de melón. Luego estuve trabajando también en pepino, en sandía, y los últimos 18 años he estado trabajando en tomate, que, bueno, como ya ha comentado Diego, tomate es un cultivo modelo para muchísimas cosas, no solo como valor de mercado, sino también a nivel científico. Es el que más se publica, en el que más se estudia, porque ya la base es amplia, la base de estudio es amplia, con lo cual es fácil avanzar usando todos estos conocimientos previos. Entonces, en el equipo de breeding de tomate he estado a cargo de varios proyectos de mejora. Empecé con el proyecto de portainjertos, lo cual también fue algo muy innovador para mí, y también empezaban a incorporarse los portainjertos en los modelos de cultivo, cómo mejorar las producciones agrarias, las producciones de tomate usando portainjertos, cuáles eran las soluciones que pretendíamos resolver, que pretendíamos poner en manos del agricultor para los problemas que se presentaban. Y luego también me dediqué en los últimos años a llevar el programa de mejora de tomate cherry, tomate generar especialidades de tamaño pequeño. Y bueno, pues podéis imaginar que ha sido todo un reto y un camino lleno de satisfacciones, con muchísimas cosas he aprendido, continúas aprendiendo, y para mí esto también es lo más bonito de esta profesión, que siempre estás aprendiendo. Y ahora mismo, bueno, en los últimos años me dedico a gestionar equipos tanto de breeding. He estado gestionando el equipo de breeding global de tomate en Syngenta, de todo el mundo, todos los programas globales, y ahora llevo el equipo de trialing, que se dedica digamos, a los últimos estadios antes de comercial, en el suroeste de Europa, que básicamente es España, Portugal, Italia y el sur de Francia. Pues muchísimas gracias. De la tarea que tú estás haciendo en Singenta, qué parte, porque nosotros le oímos muchas veces a las empresas decir, las personas que nosotros buscamos tienen que tener un poco de bata y un poco de bota, ¿no? En cuanto a que tienen que ser personas que sepan estar en el laboratorio, pero que sepan estar también en el campo y bueno, y lo que tú me estás contando ahora encima cerca del consumidor, ¿no? ¿Qué parte de estas es la que más te gusta, más crees que puede ser atractiva, o en cuál te has encontrado tú más a gusto? Hombre, yo me he encontrado, lo que más a gusto me he encontrado, cuando más he sentido satisfacción, ha sido cuando ves cómo puedes conectar con los diferentes eslabones de la cadena, que precisamente tú hacías un poco hincapié en esos eslabones, y cómo una empresa o un mejorador puede añadir valor a esos productos vegetales, que al final es un valor para toda la cadena, es un valor para el es el valor para el agricultor, es un valor para el distribuidor, es un valor para los retailers, para los supermercados, y es un valor para el consumidor final, desde el primero hasta el último. Entonces, esa conexión con los diferentes eslabones de la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor final, yo me he sentido muy cómoda en todos ellos, pero quizá yo me he sentido más cómoda también cercana a implementar esa tecnología a nivel del agricultor. Es cuando también te das cuenta de todo lo que puedes hacer para ayudarles, para conectar con el agricultor y con la planta y con la naturaleza. O sea, a veces pensamos que la tecnología está muy lejos de la naturaleza, está muy lejos de conexionar con lo que hacemos con las plantas, y al final es muy cercano. Al final la realidad es que los agricultores están deseando de aplicar cualquier tecnología nueva y cualquier
cualquier elemento nuevo que pueda mejorar su sistema de producción, tanto a nivel de variedades como a nivel de tecnología. Entonces, la verdad es que a mí el contacto con la naturaleza y la posibilidad de facilitar ese alcance de la tecnología al medio natural es lo que más me ha gustado y lo que más disfruto, lo que más satisfacción me da. Pues muchísimas gracias, Pilar. Vamos ahora con Javier Cortés. Javier trabaja en Lidea Seeds, así que Javier, por favor, haznos un poquito una explicación de cómo has llegado tú a este sector, de qué te ocupas, en qué áreas estás trabajando. Muy buenas. Ante todo, felicitaros por esta iniciativa que considero muy buena y que en realidad estamos poniendo nuestro granito de arena para ayudar a otros jóvenes a que sigan este camino que considero tan apasionante. Yo estudié ingeniero agrónomo porque era algo que tenía muy claro, he estado vinculado a la agricultura y a la ganadería desde bien pequeño y sabía que me quería dedicar a ello. Entonces, las posibilidades que tenemos cuando abordamos una ingeniería como es agrónomo son muy grandes y sí que es verdad que luego tenemos que ir focalizando un poco cuáles son nuestras inquietudes y a qué queremos dedicarnos. Porque sin duda es un sector en el que hay muchas posibilidades y en el que perfectamente podemos desempeñar nuestra labor en función a nuestros gustos. Yo quería estar vinculado con la agricultura y buscaba un trabajo que me permitiera tener ese contacto, no estar únicamente en una oficina o en un laboratorio, sino salir a campo, estar con los agricultores y pisar campo. Entonces empecé trabajando en una empresa como técnico comercial de productos fitosanitarios y luego me surgió la oportunidad de venir a Lidea, que es una empresa de las principales compañías europeas de semillas en el mercado internacional, y dentro de esta empresa tuve mi primera etapa enfocada a una labor comercial y luego posteriormente, debido a mis inquietudes y a las posibilidades que también se abrían dentro de la empresa, he llegado a ser crop manager, en concreto de los cultivos de girasol, sorgo y soja para la península ibérica, y es algo que realmente me entusiasma, puesto que mi posición está muy ligada a la mejora que obtenemos de variedades y cómo buscar aquellas que mejor se adaptan a cada una de las zonas climáticas que tenemos en España. Entonces es una labor que requiere estar presente en el campo, estar con el agricultor y evaluar cada uno de los condicionantes a los que nos afrontamos en la agricultura cada año, que como vemos están cambiando y que tantos desafíos no- nos propone. Entonces, bueno, actualmente sabemos que podemos llegar dentro de la agricultura a buscar nuestra posición, pero que fruto del esfuerzo y del trabajo y de nuestra perseverancia podemos llegar, no digo exactamente a donde queramos, pero que sí que podemos orientar mucho más en esta carrera o con este tipo de formación, podemos orientar más nuestro futuro que a lo mejor con otras ciencias que están mucho más tasadas. Bien, muchísimas gracias, Javier. Como vemos por tu trayectoria, también eres una persona más, menos años de actividad profesional bueno, pero tu actividad ha estado más vinculada, como vemos, al área de transferencia, ¿no? Al contacto con el agricultor y también tienes pues esa responsabilidad de, ¿no?, traspasar, entiendo, las necesidades que vas detectando que tienen los productores a tus compañeros en el área de breeding para intentar... Es en realidad también un proceso muy bonito en el que tú coges el fruto de los mejoradores, esas variedades que ya hemos obtenido, con unos parámetros que en condiciones de laboratorio o en pequeños ensayos consideramos que pueden adaptarse, pero ya en sí es ver cómo esas variedades se adaptan a las condiciones que tenemos en campo. Estamos hablando de cultivos extensivos y que
por tanto, están fuertemente condicionados por la climatología. Entonces sí que es cierto que es un trabajo que está de la mano de los mejoradores junto con las necesidades que hay en el campo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Ahora presentamos a Christophe Bouchet. Es una persona ya con una larga experiencia en el sector y además, según nos contaba el otro día, también metido en un proyecto nuevo, ¿no? Digamos, Sí, de totalmente, sí. reorientar, ¿no?, la actividad de su empresa. Así que, Christophe, cuéntanos un poquito tu trayectoria y qué es lo que haces en AgroSelección Fruit. Vale, gracias Elena por la invitación. Yo tengo una carrera, bueno, empezada en Francia, soy francés, eh, y un poco igual que Javier, empecé con muchas ganas de campo, digamos, pero me atraía más la fruticultura, con lo que empecé terminando la carrera más orientado a buscar asesoramiento, formación, cosas de estas. Y pues me faltaba experiencia. Entonces, las personas con quien contacté nada más terminando la carrera me dijeron, chico, coge experiencia como quieras, pero tienes que adquirir experiencia, a partir de ahí ya podremos hablar. Entonces, en agricultura, ¿dónde se coge la experiencia? En las fincas. Agricultura, hablo producción, por supuesto. Y entonces, pues pasé 3 años como obrero agrícola, tractorista, podador, en fin, los trabajos de fincas, hasta que pude cambiar y llegar a lo que era mi meta de entonces, asesor de fincas y actividad también en formación para personal especializado en fincas de frutales. Todo esto en el sur de Francia. En el año 92, pues tuve la oportunidad de participar en un proyecto europeo con España e Italia y en el transcurso de ese proyecto, pues me salió una oportunidad en Sevilla, en uno de los socios del proyecto que me propuso trabajar con él como responsable técnico, ayudante, era todavía bastante joven, y entonces fue lo que hice en el año 94, a final del 94 me fui a Sevilla, eh, cambio de vida con mujer y niños, y empecé en una finca que es en una empresa, mejor dicho, que es una empresa bastante emblemática en el mundo de los frutales, que es Primor Fruit en Sevilla, en la que desarrollé una actividad en producción relacionada con producción integrada, riego por goteo y también experimentación de campo. En esa fase tuve oportunidad de trabajar también en fincas asociadas como asesor en Marruecos y en Egipto especialmente, y también fui llamado y acepté como profesor en la Universidad de Sevilla para el máster de sanidad vegetal. Primor Free bueno, desde siempre realmente, yo lo cogí ya en marcha. Tenía un programa propio de mejora varietal en melocotón, melocotonero, mejor dicho, pero para uso propio. Realmente era simplemente buscar variedades más adaptadas a sus necesidades. Entonces, así es cuando realmente aprendí de forma muy práctica la mejora vegetal. Y bueno, hace 2 años, después de, bueno, 26 años pasado en Sevilla, me salió esta oportunidad de entrar en AgroSelección Fruit, que es una empresa bastante antigua en la mejora de frutales. Entre otros grandes éxitos está entre comillas, el invento del paraguayo. Realmente el señor Maillard, que es el creador de la empresa, fue visionario y vio que había una opción muy interesante en el mercado, y fue él quien creó los primeros paraguayos realmente con potencial comercial.
Entonces, desde 2 años estoy en Agroselección Fruit, que fue comprada hace poco por el grupo español Frutaria, del grupo Samca en Zaragoza. Y ahora estoy coordinando las actividades de mejora de todo el grupo y organizando el trabajo para que el potencial que nos aporta un grupo tan grande como Frutaria sea una herramienta para la adaptación de las variedades a las necesidades especialmente de adaptación climática. Digamos que Diego nos contó cosas sumamente interesantes en cuanto al potencial de la genética, pero hoy por hoy tenemos que seguir trabajando como siempre, cogiendo el polen de una flor y llevándolo a otra. Y eso se hace manualmente y seguimos trabajando de esta manera. Con lo que el trabajo sobre la adaptación climática de las variedades se tiene que hacer mediante campos experimentales. Y la integración de agroselección frutaria nos da esta posibilidad de trabajar aquí en Francia, en Aragón, en Extremadura y en Andalucía, así pudiendo estudiar plenamente el comportamiento de las variedades en climas muy distintos. Y bueno, hasta ahí puedo contar así. Muy bien, Christoph, pues muchísimas gracias. Una trayectoria, además, como dicen, haciéndose desde la base, ¿no? Sí, bueno, y tengo una visión seguramente más campera, digamos, de la problemática. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues vamos con Carlos Fernández Castañeda, que trabaja en Semillas Fito. Carlos, yo creo que eres el más joven de los que estás aquí, por tanto llevas menos tiempo incorporar a la carrera profesional. Pues cuéntanos a qué te dedicas en Semillas Fito y cómo has llegado hasta ahí. Efectivamente, Elena. En primer lugar, me sumo a las felicitaciones de los compañeros brevemente, para no quitar mucho tiempo. Y bueno, como bien comenta, acabo de cumplir los 35 años. Mi experiencia profesional es más cortita que el resto de compañeros, con lo cual seré algo más breve. Yo realicé los estudios académicos de ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Almería. Luego estudié los 2 cursos más de ingeniero agrónomo de la superior. Y acto seguido realicé unas prácticas de empresa, ¿vale? Unas prácticas curriculares de formación ya incluido en el sector de la semilla, ¿vale? O sea, prácticamente toda mi experiencia profesional va de la mano del sector semillas, sector mejora genética. Estas prácticas de empresa, como bien ha comentado también Christoph, me resultaron bastante importantes porque es un poquito esa primera piedra, ¿no? Esa base, esa poquita experiencia que es la que a veces te abre un poquito esas puertas a iniciarte ya en ese mundo laboral. Acto seguido continué en otra empresa de semillas diferente, ¿vale? Del sector, realizando una sustitución por una maternidad. Ahí estuve desempeñando funciones de técnico de desarrollo en tomate y cuando esta sustitución terminó, pues me llamaron de Semillas Fito, empresa en la que acabo de hacer 8 años, y empecé trabajando en el 2014 como técnico comercial de hortícola y como especialista de cultivo de pimiento, ¿vale? En la zona de Almería. Pasados 6 años de técnico comercial, la empresa decidió promocionarme y darme la posición que tengo a día de hoy, en la que acabo de hacer 2 años. Y esa es, pues, como veis ahí, área manager para Andalucía y Canarias, que viene a ser el responsable de los equipos de venta para esta zona. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Como veis, los perfiles que hemos traído, y además nos ha gustado que contaran un poco su trayectoria profesional, porque a lo largo de las intervenciones de ellos hemos oído hablar de muchas posiciones distintas, de muchas áreas de trabajo diferentes, ¿no? Es donde queríamos poner también un poco el acento, porque también las preguntas que nos están empezando a entrar también van un poco en esa dirección, ¿no? Pero el objetivo de esta mesa redonda es que ellos que llevan ya tiempo trabajando en estas empresas
puedan marcaros un poco las pautas a los que estáis interesados o podríais estar interesados en el sector. Y aquí voy a dirigir mi pregunta también a todos vosotros, y esta vez de forma un poquito abreviada porque queremos dejar espacio a las preguntas. Os voy a lanzar la pregunta a cada uno. ¿Qué formación académica o científica y qué cualidades personales ya de habilidades, ¿no? Deberían de tener las personas que quieran trabajar en este sector? Y también, brevemente, si podéis, ¿qué oportunidades creéis que tiene el sector ahora? ¿Qué les diríais para decirles que es un sector en el que creéis o no que es interesante apostar por una carrera profesional? Pues ahora, si queréis, vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar por Carlos y así le damos la oportunidad. Pues, Carlos, te oímos. Vale, no, perfecto. En cuanto a conocimiento, bueno, pues yo creo que al final el público que tendremos hoy día, la gran mayoría vendrán de ingeniería, biología, ¿vale? Carreras de este tipo, que yo creo que son al final las que van encaminadas, ¿no? al sector agrícola en sí, una ingeniería agrícola o bien biología. También tenemos parte importante de estudio de marketing. Los idiomas son muy importantes, a veces tanto y como una carrera en sí, ¿no? O sea, esos estudios idiomáticos para expandirse globalmente y personalmente son bastante importantes. En cuanto a las cualidades personales, Elena, yo creo que al final depende un poco, ¿no? de la posición laboral que tenga. Pero así las más comunes posiblemente sean el trabajo en equipo, ¿no? Al final cada vez los equipos son más transversales dentro de la empresa y el tener una capacidad de trabajo en equipo, yo creo que las empresas cada vez lo tienen más considerado. Debemos de ser buenos profesionales, o sea, tener una gran profesionalidad, innovadores, proactivos. O sea, al final a los responsables, ¿no? del departamento nos gustan, digámoslo así, que nos vayan retando, que nos propongan ideas nuevas, que entre todos mejoremos y podamos hacer estas aportaciones de valor de las que hablábamos anteriormente. Y luego, como no, una visión a largo porque tener en cuenta que estamos ahora mismo trabajando en productos que, como bien ha dicho Elena al principio, saldrán dentro de 10 o 11 años. Con lo cual, la visión que tenemos que tener a día de hoy es la que el consumidor querrá dentro de 10 o 11 años. ¿Vale? Y en cuanto a por qué recomendaríamos, ¿no? el sector semilla, pues bueno, yo creo que como también ha salido en anteriores participaciones los compañeros, yo creo que nos ofrece un amplio abanico, ya no solo desde el departamento de investigación, cuando hablamos de breeder o asistentes de breeding o del departamento de ventas como en el que yo estoy, es que al final dentro del sector semilla o dentro de una empresa de semillas hay una cantidad de departamentos el cual ninguno de ellos es menos importante que el otro, ¿vale? Como pueden ser departamentos de desarrollo, ¿no? Como comentaba también Javier, que son los encargados de validar los materiales y que se adapten a todas las zonas. O te hablo de departamentos de farming, que son también los encargados de gestionar y hacer ese manejo agronómico de nuestra propia finca o producción, o sea, la producción de la semilla que también gestionamos. Son departamentos que ya no son solo breeding, ventas y poco más, sino que hay una serie, un abanico muy amplio de posibilidades dentro del sector semilla. Elena. Muy bien, muchas gracias. No nos hemos olvidado de Diego porque luego le vamos a preguntar también por las capacidades para llegar, ¿no? Pero vamos a acabar con las empresas. Por favor, Christoph. Es que Carlos ha dicho ya mucho de lo que pensaba decir, pero digamos que en esto también hay que tener, quiero añadir la curiosidad, es decir, que es un mundo en continuo cambio, el mundo de la agricultura y de las necesidades de la agricultura, con lo que hay que tener mucha curiosidad, acceso a la información, hay que buscar la información. Hoy hay muchos medios para conseguir la información, pero esa visión a largo plazo necesita mucha curiosidad, mucha tenacidad, porque efectivamente, como también lo decías tú, Elena, al principio, es un trabajo con visión a largo plazo. Yo estoy muy claro, el trabajo que estoy desempeñando hoy no le voy a ver la salida nunca porque me jubilaré antes, pero no pasa nada, forma parte del trabajo. Es decir, que tenemos que de forma constante implementar nuevos retos, nuevas vías de trabajo y eso
es una cuestión de carácter, pero efectivamente la mejora vegetal abre un abanico de posibilidades que es inmenso, desde parte científica, hay una actividad laboratorio importante, una actividad agronómica. Al final estamos también aportando, digamos, una parte enorme a la necesidad de los agricultores, una parte comercial, una actividad de comunicación que, en fin, que abre un abanico muy grande de posibilidades. Muchísimas gracias, Christoph. Javier, por favor. A ver, desde mi punto de vista, el sector primario, la agricultura, es algo que evidentemente nunca va a pasar de moda. Siempre vamos a tener una necesidad, y más con los datos que conocemos, que está aumentando la población mundial. Al final tenemos que ser nosotros los que tengamos como objetivo el poder abastecer a la población. Entonces, bueno, creo que es un reto muy bonito y muy importante, y por tanto futuro, desde luego, en este sector, claro que hay, y en cada una de las posiciones en las que es necesario nuestra labor. Y luego, con respecto a la formación específica, además de lo que han anotado los compañeros, desde mi punto de vista, considero que es muy importante la capacidad de desarrollar tu trabajo, es decir, de ser eficaz en tu puesto, y sobre todo no perder la inquietud de seguir formándote día a día. No por terminar unos estudios pienses que tienes los conocimientos, porque en el mercado laboral vas a necesitar estar renovándote y actualizándote a diario, y mismamente, y lo poníamos como ejemplo, ¿no? Cada una de las técnicas que se utilizan en la mejora van evolucionando, van cambiando. Mismamente, de los mismos ensayos que hacemos en campo podemos obtener unos aprendizajes que son muy buenos, y todo esto requiere de nuestra capacidad de irlo aplicando, y por tanto formándonos para obtener mejores resultados. Pues muchísimas gracias, Javier. Acabamos con Pilar y luego ya le damos paso también a Diego. Pilar. Pues también han comentado, compañeros, han comentado básicamente puntos que son elementales para poder tener éxito en este mundo de la mejora o de las empresas de semillas, pero solamente por poner una pincelada de lo nuevo que es realmente ahora mismo está teniendo mucho valor, es todas las herramientas de digitalización y toda la digitalización en cualquier parte del proceso, desde la producción de semillas, como estábamos hablando, a la mejora, a la comercialización, a la distribución. La digitalización se está imponiendo en todos y cada uno de las etapas, y luego todos los modelos predictivos, todo el manejo de datos y el poder desarrollar modelos predictivos. Eso es lo que está ahora mismo haciendo una verdadera revolución en el campo de las empresas de mejora, sobre todo para eso, para poder no solamente hacer predictive breeding con todos los datos que estamos generando y con todos los datos que se manejan, sino también para poder hacer predicting de cómo se van a comportar las variedades en diferentes sitios, en diferentes condiciones, en diferentes ambientes, con diferentes tecnologías. Eso ahora mismo es como el futuro que nos espera ya, que se está imponiendo. Entonces, la capacidad de manejo de datos y de digitalización. Y como cualidades así como personales, digamos, pues como han comentado también, el trabajo en equipo es esencial, porque aparte de antes era como todos somos muy multidisciplinares y todos sabemos de todo, ahora también hay mucha más especialización, entonces el trabajo en equipo es fundamental, y también para poder tener un poco más resilience dentro del equipo. Si la gente se mueve para manejar un proyecto, necesitas a un equipo que esté involucrado y que tengas a los especialistas dentro de ese equipo.
posibilidades en estas compañías, yo hablo de Syngenta, pero en todo el sector es igual. Las posibilidades son muchísimas por todos los departamentos en los que se han comentado que tenemos en las empresas. El personal está absolutamente involucrado. Yo, bueno, ¿qué voy a decir? Llevo 27 años aquí y la verdad es que han surgido y siguen surgiendo oportunidades continuamente para gente que solamente tienes que tener un poquito de ganas de trabajar y ganas de aprender. Los investigadores o los científicos parece que tenemos como una proyección de que somos muy creativos y un poco como locos y un poco aislados de las relaciones, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que si no interactúas con todos los que te rodean, tú solo no puedes hacer nada. Entonces, las interrelaciones y las ganas de aprender y de mejorar cada día están dentro del nombre de la mejora vegetal, ganas de mejorar cada día. Pues muchísimas gracias, Pilar. Es una aportación que has dado desde el punto de vista científico, pero como hemos dicho antes, bueno, alguien puede elegir directamente ir a ciencia pura, aunque bueno, ya estamos, también la colaboración público-privada cada vez también es mayor, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gustaría también, por que nos hablara Diego, sabemos un poco de su trayectoria profesional, pero si tuvieras que resumir un poco qué características o qué pasos debería de dar alguien que quiera desarrollar la carrera profesional dentro del mundo de la ciencia, ¿qué le recomendarías? Bueno, las características que buscamos en gente que se dedica a la ciencia, o que tiene que tener la gente que se dedica a la ciencia, no son diferentes a las de cualquier otro aspecto de la mejora o de buscar. Se necesitan profesionales que tengan sobre todo curiosidad y motivación, igual que en cualquier otro sector, y me ha gustado mucho también la referencia al trabajo en equipo. Se tiene la tendencia a pensar con el individualismo del científico y nada más lejos de la realidad, cada vez menos, aunque la tendencia académica es a ser, o el lastre académico es a ser más individualista. Hoy en día el conocimiento no puede ser global y necesitas trabajar en equipo y trabajar con otra gente. O sea que esas son las tres características. La carrera científica está bien reglada. Generalmente intentas hacer una tesis o comienzas haciendo una tesis doctoral en un laboratorio de investigación. Posteriormente es bueno cambiar e irse a buscar mundo haciendo una estancia postdoctoral en otro laboratorio, y luego ya las posibilidades son muchas, desde entrar en la empresa, volver a la academia, buscar lugares en la universidad, en el consejo, en el CSIC, quiero decir, o en cualquier otro organismo público de investigación, parques tecnológicos, institutos de investigación con cooperación, o sea, sin ánimo de lucro, hay muchas posibilidades. Así que pero siempre todo empieza normalmente realizando una tesis doctoral. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diego. Estamos en el turno ya de las preguntas, porque tenemos ya algunas preguntas que nos han entrado, ya sí que hemos agotado 3 minutos el tiempo. Si os parece y tenemos tiempo, vamos a intentar contestar 2 preguntas que son las primeras que nos han entrado. Si hay más y se quedan sin responder, os prometemos que las responderemos, pero os las voy a lanzar en directo a los 5 y el que quiera que conteste, ¿vale? Nos escribe Sofía Pardo y nos dice: buenas tardes, yo tengo una pregunta. He visto que muchas de las empresas de semillas tienen un perfil llamado Trial Officer. ¿Podéis informar un poco de sus funciones? Y también nos pregunta por la función de un breeder. ¿Nos recomendáis a los titulados en ingeniería agrónoma alguna formación más específica para acceder a dicho perfil laboral? No sé quién quiere responder. Bueno, sí, si me permitís, por lo de breeder, también por la experiencia y un poco por lo que conozco, por lo que andamos, yo durante todos estos años pues he estado también involucrada en procesos de reclutamiento, ver perfiles, gente que tiene capacidades más exclusivas o más orientadas a breeding.
como recomendación, pues los másters en Plant Breeding son muy recomendables. Son muy recomendables porque tanto desde la base te van también dando muchas pinceladas de cómo plantear un programa de mejora genética en detalle. Entonces creo que los másters en Breeding son muy, muy interesantes, los másters de mejora. El trabajo de Trial Officer. También puedo hablar de primera mano porque yo ahora mismo dirijo el equipo de lo que nosotros llamamos antes Trial Officer, ahora llamamos Breeding Trial Specialist, pero al fin y al cabo el trabajo consiste en la evaluación de los materiales previos a la precomercialización. Es decir, en el paso intermedio somos el eslabón intermedio entre el equipo de breeding y el equipo comercial. Antes de que el material pase a comercial, se evalúan los diferentes materiales en diferentes condiciones, normalmente en multilocation, para ver cómo se adaptan a todas las diferentes condiciones. Supongo que también mis compañeros pueden aportar un poquito más en esto, que también han estado involucrados. Sí, tenemos alguna pregunta más, si queréis, por avanzar. Nos pregunta también Maika, dice, ¿las empresas siguen creciendo y por tanto necesitando nuevo personal o el sector ya no crece en empleo? ¿Quién puede nos responder? Bueno, si queréis, yo os doy mi punto de vista y desde luego que el sector sigue creciendo, que sigue requiriendo de personal cualificado y que aporte valor, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para nada es que esté cerrado el sector y sí que lo que comentaba anteriormente, lo que está buscando es gente cada vez mejor formada, gente que sea capaz de cubrir una necesidad real que tiene y que al final podamos aplicar pues los nuevos métodos que estamos empleando. Entonces, bueno, la experiencia, por supuesto, que es importante, pero también lo es la formación. Y con respecto a las posibilidades profesionales, sin lugar a duda, y yo desde que ya terminé la carrera hace 10 años, no han dejado de aparecer, puesto que es un sector bastante dinámico en ese aspecto. Pues muchísimas gracias. Y vamos con la última pregunta, David Aguilar, y no sé si dirigírsela a Diego, porque nos está preguntando por qué se ha comentado la colaboración público-privada y nos preguntan qué tipo de planes de colaboración se plantean desde el punto de vista de las empresas privadas. Bueno, en los diferentes sectores hay diferentes planes de colaboración. Generalmente nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos colaboración con empresas privadas, algunas extranjeras, bueno, fundamentalmente extranjeras, no españolas, y normalmente lo que se establece es un acuerdo de colaboración, un contrato de colaboración que responde a los intereses de la empresa, que quieren explorar alguna tecnología. Como digo, nosotros fundamentalmente, como en mi laboratorio en particular, trabajamos en tecnologías que normalmente aquí, como bien ha dicho Christophe, en Europa no están excesivamente desarrollados, no se pueden desarrollar, pues muchas veces tenemos que colaborar con empresas extranjeras. Entonces establecen acuerdos de colaboración y se desarrollan las plantas mejoradas o los ensayos las variedades utilizando con ese tipo de contratos. Otros colegas de mi mismo centro y de otros centros sí que están establecidos otros colaboraciones con empresas también con el acuerdo de colaboración. Y luego lo que hay mucho, aparte de esos acuerdos vis a vis entre una empresa que quiere un desarrollo en particular y que les resulta beneficioso o conveniente contratarlo a un centro de investigación, lo que hay muchos colaboraciones público-privadas en el marco de proyectos de investigación financiados fundamentalmente por la parte pública. Hay proyectos europeos, hay proyectos también financiados a nivel nacional o a nivel regional, en los que trabajan conjuntamente
tanto una parte privada, una o varias empresas privadas, como una centro público, uno o varios en centros públicos. Entonces se establecen objetivos comunes y se desarrollan esos objetivos comunes en virtud de las necesidades de la empresa, pero también generalmente esos proyectos suelen tener lo que se llama unos TRLs, unos niveles de aplicación o de desarrollo que están un poquitín más bajos, están no tan cerca de la aplicación, ¿vale? En función de ese nivel, de lo cercanos que estemos de la aplicación, pues entonces la distribución de tareas y el tipo de financiación cambia un poco. Pero cada vez más, y yo estoy contentísimo que eso sea así, nos acercamos, no penséis para nada en el trabajo del científico de un centro público como puede ser el nuestro como algo aislado de la sociedad y algo aislado de las empresas. Estamos continuamente trabajando con empresas que están interesadas en realizar desarrollos conjuntos, como ya digo, o bien más centrados en sus objetivos iniciales o particulares, o bien como explorando en otros consorcios, explorando objetivos más a medio y largo plazo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos superado ya el tiempo. Sabemos que hay gente conectada desde las clases, por tanto vamos a ser respetuosos con el tiempo. 2 comentarios nada más en la web de ANOVE, porque sabemos que algunas veces nos habéis preguntado, ¿y ahora cómo puedo acceder yo a presentar mi currículum en una de las empresas del sector? Bueno, que sepáis que en apenas unos días vamos a tener dentro de la web de ANOVE, que es anove.es, tenemos ya una pestaña donde vamos a tener los portales de trabajo de las empresas que trabajan con nosotros y también la posibilidad, en caso de que no tuviera un portal específico, de poder nosotros redireccionarles los correos directamente de los currículums. Así que, bueno, pues esperamos que sea algo que os pueda facilitar el acceso a ellos. Como digo, agradeceros a todos los que habéis dedicado este tiempo para conocernos un poquito mejor, animaros a apostar por este sector, especialmente a nuestros 5 ponentes. Y os voy a pedir ahora, pues para esto de las redes sociales, vamos a intentar conectar un momento todas las cámaras para hacer una pequeña foto de grupo, ya que no nos hemos reunido presencialmente, pero si es posible, pues hacer una pequeña imagen. Y como os digo, pues el vídeo estará disponible, esperemos que, pues yo creo que a partir de mañana o como mucho pasado mañana, estará disponible en el canal YouTube de ANOVE. Así que nada, esperamos que os conectéis para poder hacer la foto de grupo. Hay algunos que sé que son clases enteras, no sé si se podrán conectar porque sé que hay varias clases que igual no tienen cámara, ¿no? Pero esperamos un momentito. Bueno, pues no sé en qué momento los técnicos nos decidirán, porque además creo que hay varias pantallas. Estamos, yo creo que en torno a 150 o 200 personas conectadas. Seguramente no todos saldrán allí. Así que, bueno, pues le dejamos a los técnicos que hagan la captura de pantalla y cuando nos digan, pues podemos finalizar la retransmisión. Pues como os digo, muchísimas gracias. Esta iniciativa intentamos hacerla todos los años, traemos a gente nueva, intentamos que sean distintos interlocutores de las empresas. Sabéis dónde estamos, aquí en ANOVE, para lo que nos podáis necesitar. Y muchísimas gracias a todos y bueno, pues un exitoso futuro profesional para todos. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Adiós.